A Monterrey, Nuevo León, con este evento que está realizando en el Tecnológico, recordando a los 2 estudiantes que fallecieron en el 2010. Escuchamos a la secretaria de Gobernación. Rodríguez Calderón. Señor Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Señor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señor General de División, diplomado de Estado Mayor, Jans Pedro Lomán Iturburú, comandante de la 4ª Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Señor licenciado Ricardo Báez Olvera, abogado particular de las familias Mercado Alonso y Arredondo Verdugo. Señora licenciada Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República. Señor licenciado Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas. Señor Salvador Alba Gómez, presidente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Representantes de la sociedad civil, estimados representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos todos. El día de hoy nos reunimos en este acto para dar cumplimiento a las medidas de reparación derivadas de la lamentable muerte de los jóvenes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes fueron privados de la vida por elementos del Ejército Mexicano un día como este hace 9 años. Es importante señalar que en la recomendación 45/2010 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a estos hechos, se observó la existencia de diversos obstáculos y la falta de colaboración en la investigación que llevó a cabo esa comisión, así como para acceder a los expedientes y a la información de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, de la entonces Procuraduría General de Justicia de la República y de la Procuraduría General de Justicia Militar. También señaló que existen las evidencias necesarias para determinar el uso arbitrario de la fuerza por parte de elementos del Ejército Mexicano, de la Unidad Néctar Urbano 4, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en perjuicio de los jóvenes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, así como de la comunidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la sociedad en general, debido al enfrentamiento en vía pública con integrantes de la delincuencia organizada en los alrededores de esta institución y que se puso en grave riesgo la vida de muchas personas que se encontraban circulando en esos momentos por estas áreas. Existió también incumplimiento de la función pública, violación al principio de legalidad y violación a la seguridad jurídica por la indebida preservación de las evidencias, por la manipulación del lugar de los hechos, por haber modificado la posición de los cuerpos sin vida de los jóvenes Javier y Jorge y por colocarles armas sobre sus cuerpos.
la violación al derecho a la justicia y a la verdad en perjuicio de los padres de las víctimas y su revictimización, que se hizo evidente por la falta de voluntad e impedimentos para acceder a los expedientes de parte de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León y de la entonces Procuraduría General de la República. Situación que constituye una grave falta en el desempeño de los funcionarios públicos responsables con relación al respeto de los derechos humanos. Ante tales circunstancias, los padres y las madres de los estudiantes lucharon contra la adversidad, contra el dolor, contra el sufrimiento, contra la impunidad, contra el trato indigno que les dieron a sus hijos y buscaron siempre el decoro para los jóvenes y para ellos mismos. Debo señalar que en esta nueva etapa del país, la defensa y la promoción de los derechos humanos es una prioridad, tanto en la política interior como en la exterior, por lo que se debe garantizar el derecho a la memoria, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Se debe hacer efectiva la reparación del daño a las víctimas y hacer posible la no repetición de estos graves y muy lamentables hechos. Es por eso que hago un sincero reconocimiento a los padres de Jorge Antonio Mercado Alonso y de Javier Francisco Arredondo Verdugo por haber dado esta lucha constante para reivindicar la memoria y el honor de sus hijos. Señora Rosa Elvia Mercado Alonso, señor Lorenzo Joel Medina Salazar, señora Aide Verdugo Villalobos y señor Aurelio Javier Arredondo Rodríguez. A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del Ejército Mexicano. Por la violación a su derecho de acceso a la justicia y de conocer la verdad sobre los hechos ante los constantes obstáculos de las autoridades encargadas de impartir justicia. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos. Quiero decirlo de manera clara y tajante. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios. Por mi conducto, el Estado mexicano hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño que provocaron las autoridades desde el 19 de marzo del año 2010 y a su vez reitero el compromiso de implementar las medidas que aseguren la no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país.
Uno de los ejes rectores de este gobierno es el respeto a los derechos humanos. Por consiguiente, redoblaremos esfuerzos para que se capacite a los elementos de nuestras Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. Trabajaremos para que se garantice el acceso a la justicia a todos las y los ciudadanos y para que las víctimas del delito reciban un trato respetuoso y un trato digno. Muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras del señor Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, padre de Javier Francisco. Buenos días a todos. En nombre de mi esposa Aide Verdugo, de mi hija Reina Aide Arredondo, de mis nietos Romina, Regina, Saúl Fernando, quiero agradecer en primer lugar a Dios por permitirnos estar hoy aquí y ser partícipes de este acto de justicia para nosotros y para la memoria de nuestro hijo Javier Francisco y su gran amigo, casi hermano, Jorge Antonio. Reconozco y agradezco a la familia, a los amigos aquí presentes, la lucha de trabajo realizado en conjunto, desde luego, con la familia de Jorge Antonio. A las autoridades que hicieron posible con su trabajo y determinación este acto en el que no se limpia de completo sino que se reconoce lo que siempre se ha dicho de mi hijo Javier Francisco y su gran amigo, que ellos eran estudiantes de excelencia, una excelencia académica que desde niños la llevaron. Que ellos no eran sicarios. A todos quienes participaron en la búsqueda por hacer valer la justicia y el reconocimiento de la verdad, estudiantes, profesores, servidores públicos, amigos todos, a nombre de la familia Arredondo Verdugo, muchas gracias. Y a las autoridades que hoy dirigen este gran país, hago una especial mención a la señora secretaria Olga Sánchez Cordero por su gran deseo de aclarar quiénes eran estos muchachos. Señora secretaria, muchas gracias. Como madre de familia, usted debe saber lo importante y emotivo de este evento, en el que como padres nos llenamos de alegría
al honrar la memoria de nuestros hijos y lograr que se reconozca públicamente quiénes fueron Javier y Jorge. Estudiantes cuyos deseos de superación los hicieron llegar a ser estudiantes de excelencia. De igual forma, a todos los servidores públicos presentes y en general a todos quienes hoy les toca gobernar, les participo mi deseo de que a nombre de la familia, que estos casos no volviesen a suceder, porque hay muchos inocentes que no han recibido justicia. Nunca más otro caso, Jorge y Javier. Muchas gracias a todos. Corresponde el uso de la palabra a la señora Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge Antonio. Buenos días. Quiero dar primeramente gracias a Dios por este momento tan importante, momento que estábamos esperando desde hace 9 años. 9 años de oración, 9 años de paciencia, 9 años de suplicarle a Dios por la justicia. Porque Dios dice, orando en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia. Y este momento es la respuesta de la perseverancia de nuestras oraciones, respuesta de nuestra fe en Dios, porque Él nos dice, pedid y recibiréis, pedid y se os dará. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que quieras y será hecho. Hoy, hace 9 años, aproximadamente a esta hora, comenzaron las llamadas de mi sobrina Laurita para preguntarme por Jorge. De inmediato le marqué a Jorge a su celular y me mandaba buzón. Empezó la angustia, ya que mi esposo había escuchado en las noticias del enfrentamiento de militares contra delincuentes en las afueras del Tecnológico de Monterrey, específicamente en la puerta de Luis Elizondo y Garzazada, puerta por donde entraba y salía Jorge diariamente. Inmediatamente hablé al Tecnológico y me dijeron que no me preocupara, que los que habían caído eran 2 sicarios y que iban armados hasta los dientes.
Ante la falta de información, nos pusimos a orar, mi esposo y yo, y enseguida salimos a la ciudad de Monterrey en busca de mi hijo. Y la búsqueda fue inútil. Los supuestos servidores públicos nos traían de una institución a otra sin darnos información alguna. Hasta el día siguiente, sábado 20 de marzo, fue cuando encontramos a Jorge y a Javier en el CEMEFO. Ingresaron como NN. A partir de ese día nuestras vidas cambiaron. Además de sufrir la ausencia de Jorge, tuvimos que enfrentarnos con la prensa, algunos solidarios con nuestro dolor, pero otros haciendo preguntas que aún hacían más grande nuestro dolor. También nos enfrentamos con las autoridades que únicamente repetían una y otra vez: eran 2 sicarios. Por otro lado, la gente que hacía comentarios, algunos positivos y otros no muy agradables, porque mucha gente se quedó con la primera información que escucharon en los medios de comunicación, que habían caído 2 sicarios y que iban armados hasta los dientes. A lo largo de este tiempo, hemos tenido que aprender a estar sin Jorge en una reunión familiar, aprender a sentarnos a la mesa sin Jorge, a ver la puerta y asimilar que jamás entrará por ella. Simplemente hemos tenido que ir aprendiendo a vivir sin Jorge. Ha sido difícil, muy difícil, pero Dios siempre ha estado con nosotros de una manera tan maravillosa y tan grande que nos recompensa dándonos el consuelo y el amor que solo un padre daría a su hijo. Jorge es un hijo de Dios. Y digo es porque Dios en su palabra nos promete vida eterna para todos aquellos que le abrimos nuestro corazón. Y Jorge recibió a Cristo como su Padre Celestial. Jorge creció bajo los principios de Dios. Yo como madre, ¿qué puedo decirles de mi hijo? Que era sensacional, maravilloso, extraordinario. Fue un niño muy querido por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos. Tuvo grandes amigos, extraordinarios maestros, desde el jardín de niños hasta en esta gran institución, en donde Jorge se sentía realizado como estudiante porque fue su mayor sueño pertenecer a esta institución. Nunca, pero nunca se me borrará de mi mente la imagen de sus rostros, tanto de Jorge como de Javier, cuando llegaron por primera vez a Saltillo, después de su primera semana de trabajo en esta institución. Era una cara de gozo, de felicidad, hasta pudiera decir que de triunfo. Las palabras de Jorge fueron: mami, realmente cuando uno pone su vida en Dios, en las manos de Dios, Dios nos da abundantemente. Para llegar a esta disculpa pública, caminamos un sendero lleno de luchas. Primeramente, con personal de la Unidad de Vinculación Ciudadana, que su función era vincular militares con víctimas,
comprometiéndose a apoyarnos en todo lo que se nos ofreciera. Y lo único que hicieron fue burlarse de nosotros, porque siempre nos dieron falsas esperanzas. Solamente nuestra petición ante ellos era limpiar los nombres de Jorge y de Javier. Después de 3 años y medio, se acercaron a nosotros alumnos del Tecnológico que formaban parte de Asamblea Estudiantil TEC. Hoy, colectivo, todos somos Jorge y Javier. En aquel tiempo, nos ofrecieron todo su apoyo y por iniciativa propia buscaron autoridades que les dieran información sobre el estado en el que se encontraba el expediente. En el 2014, para el 4º aniversario, el expediente ya estaba reabierto. Se realizaron varias diligencias que faltaban para completar el expediente. Se tomó mi declaración, las declaraciones de los padres de Javier, declaraciones de maestros y amigos de Jorge y Javier. Ese mismo año, las autoridades nos informaron que el expediente ya estaba listo para consignarse en el mes de julio. Pasó el tiempo y el expediente no se consignaba. Y teníamos que tomar una decisión. Sabíamos que era un camino muy difícil, camino que me resistía a seguir. No me sentía con las fuerzas suficientes para hacerlo. Ella es Rosaelia Mercado Alonso, mamá de Jorge Antonio, alumno quien junto a Javier Francisco Arredondo fueron asesinados hace 9 años en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, Nuevo León. Ahí se encuentra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo: existió incumplimiento de la función pública, violación al principio de legalidad, violación al haber modificado la posición de los cuerpos de Javier y Jorge y por colocarles armas. Esta es la disculpa que hace el gobierno federal a los familiares de estos 2 jóvenes.